Gabriela, ¿hasta qué punto prohibir algo como el autocultivo es simplemente un mito frente a si eso consume o no consume mayor masa de gente adicta a una droga como esta, o por el contrario, mientras mayor libertad tiene, no está comprobado que efectivamente hacer un daño a nivel de políticas públicas? Los recientes como estudios tanto en Portugal, en Uruguay, en lugares donde se ha ido abriendo, en Portugal ya más de 10 años, el consumo no ha aumentado con la descriminalización del cultivo de cannabis, incluso de otras drogas. Ya en Portugal están como despenalizadas todas las drogas. Y en ese lugar más bien disminuyeron los accidentes de tránsito por alcohol. O sea, la cannabis cumple una función también en definitiva, yo creo que eso es un temor basado justamente en el paradigma o en la mirada que ocupa el prohibicionismo. El prohibicionismo pone el eje en la sustancia, como que hubiese que evitar que la gente tuviese la posibilidad de encontrarse con la sustancia, versus colocar el énfasis en el ser humano y en habilitar al ser humano para que no tenga esa tendencia a depender de lo de afuera, sino que ya tenga experiencias suficientes de integración como para poder relacionarse con lo de afuera sin ser Tú adicto. irías un paso incluso mayor. Ahora, en el caso particular de la cannabis, ¿tú asumes que produce algún daño o para ti en ningún rango, ni siquiera de edad, produce daño? Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, el daño no lo produce necesariamente solo la planta. Hay algunos daños efectivamente más bien descritos que tienen que ver con el hecho de fumarla de manera muy crónica, que pudiese tener alguna situación. Pero la persona que se hace adicta a la marihuana o a cualquier otra sustancia, el problema no es la sustancia, es la persona que está teniendo una necesidad, un desarrollo de sus capacidades para relacionarse con las cosas de afuera, que le generan una relación de dependencia. Hoy día la gente es adicta a la tele, es adicta al celular, es adicta a un montón de otras circunstancias. No vamos a prohibir la tele y vamos a prohibir el celular, ¿cierto? Necesitamos que las personas se desarrollen de una manera más integral, que no anden buscando afuera aquello que les satisfaga. ¿Hasta qué punto el Estado debe intervenir en los derechos libres de las personas de querer consumir, de querer cultivar, en un tema como, ni siquiera como la cannabis, absolutamente abierto? Hay países que se han abierto a esa posibilidad y el Estado no interviene en ese tipo de decisiones. ¿Hasta dónde llegan los límites de intervenir en los derechos de las personas? Yo creo que en una sociedad democrática como la nuestra, el Estado no debe intervenir en las conductas privadas que realizan personas adultas. Eh, yo creo que comparto la preocupación del doctor Lacera en relación a qué es lo que pasa con los menores, con los adolescentes. Yo creo que es un problema que nadie quiere ver menores de edad tomando alcohol, fumando, ya, consumiendo cualquier tipo de droga o en general realizando actividades que son nocivas para su desarrollo, consiguiendo el punto que pueden serlo. Pero cuando ya se trata de persona adulta, me parece que nosotros reconocemos que las personas adultas tienen cierto margen de libertad a los cuales el Estado no puede intervenir. Y hay que distinguir aquello que además, en caso que el Estado tuviera que intervenir, lo haga desde el punto de vista de una política pública de salud, de prevención, que es muy distinto a hacerlo desde el punto de vista de la persecución penal y criminalizar ciertos actos. Por ejemplo, nosotros consideramos legal el consumo de alcohol. Todos sabemos que el alcoholismo es un problema de salud pública gravísimo, puede llevar a la muerte de las personas, está involucrada en casi todos los hechos de violencia. Por supuesto que debe estar prohibido para menores y la gente básicamente no tiene que estar fabricando alcohol en sus casas sin ningún control de calidad que lleva a muertes, intoxicaciones en países donde esto se produce. Pero entendemos que el consumo privado, incluso en locales públicos, pero no en la calle, que hacen las personas adultas de alcohol de manera moderada, sin que manejen vehículos, por ejemplo, todo esto regulado, sin un libertinaje, es una conducta aceptada. Yo creo que con el tema de la marihuana también la situación no debiera ser en ningún caso más represiva o de una manera más intrusiva del Estado a la vida de las personas. Señalar es que en mi experiencia, el efecto que tiene la cannabis es sobre la percepción. Cuando uno consume cannabis, ya sea vía oral, vía fumarla, inhalada, ocurre que la persona siente más las cosas. O sea, sentiría más la sensación de la temperatura aquí, los sonidos, las vibraciones de los focos.
Cuando uno está en el campo, el contacto con la naturaleza, el viento, la temperatura, los sonidos, los colores, se expande la percepción. En un estado expandido de percepción uno puede conducir esa experiencia de distintas maneras. Creativamente, el uso recreativo tiene que ver con recrear su momento y pasarlo bien y distenderse. Eso produce alivio de la tensión psíquica. Eso también es un uso medicinal. La persona también puede efectivamente experimentar un alivio de sus tensiones y sus dolores. Eso también sucede con la cannabis. La cannabis es una planta que se puede usar de manera positiva. Tu presentación la veo como puros beneficios. Casi me dan ganas de fumarme un pito. Y yo creo que a usted le iría súper bien, le permitiría efectivamente tener así como una experiencia de expansión que le permitiría tener también propiedad para hablar respecto de sus efectos, que es muy interesante. Sí. Pero también sucede que hoy día nuestra cultura, lo que le ofrece como cancha a los jóvenes para vivir es bien estrecho. Los jóvenes empiezan a experimentar rápidamente una inquietud, un roce con la sociedad que les deja insatisfechos y que los hace ir a buscar afuera experiencias de mayor expansión. La cannabis en ese sentido, bien usada, bien acompañada, puede generar que ese joven sacie aquello de una manera más saludable que reventándose en el carrete. El caso de la marihuana yo creo que debería despenalizarse, ¿ya? Y creo que se debe incluso analizar lo que están haciendo otros países, despenalizar el tema de las drogas, pero no porque no sean nocivas, no porque no sean peligrosas, no porque no hay que abordarlas desde la adicción y de la salud pública, sino porque la prohibición ha traído el problema de narcotráfico, que es capaz de corromper sociedades, corromper estados, destruir países. Eso es una realidad. De eso hay mucha evidencia. Es que cuando yo abro una puerta a la despenalización a todo tipo de droga, me puedo encontrar con otro problema encima, que finalmente, en vez de pensar de que se produjo una disminución del consumo de droga, lo que hice todo el efecto contrario. Masifiqué el consumo de droga. Eso sí que es un daño a políticas públicas. Pero lo que pasa es que aquí estamos mezclando los temas. Un tema es si vamos a tener más o menos consumidores y otra es la evidencia concreta, que la criminalización de las drogas y la represión penal ha traído un desastre a nivel, no de adicciones, que ya en sí es un problema, sino a nivel de muertes en las calles, miles de muertos. Entonces, cuando algunos dicen, mire, sabe que hay un riesgo en descriminalizar las drogas, claro que lo hay. Pero lo que hay hoy día es una certeza que el narcotráfico es capaz de destruir sociedades. De eso no hay duda, de eso hay demasiada evidencia y demasiados muertos. Por eso es que a mí me parece bien que el debate sea a nivel científico, médico, de salud pública, psicológico, familiar. Pero toda esta décadas de prohibicionismo ha traído mucho más muerte y mucho más dolor y no ha solucionado el tema del consumo. No voy a entrar en esa discusión porque yo la verdad es que creo que el asunto tiene que ver con los paradigmas desde los cuales nos vamos a instalar a mirar este tema. Yo estoy hablando desde una perspectiva, estamos hablando de una planta que tiene más de 10.000 años de descripción de usos. Estamos hablando de una planta que ha sido usada con fines de expansión perceptual, como un uso de enriquecer el contacto con la dimensión espiritual de la vida ancestralmente. Estamos hablando de una planta que desde el 1800 que fue usada, por ejemplo, para tratar la rabia con buenos resultados. También sé que el muchacho que fue mordido en Quilpué por un perro de la rabia también se salvó gracias a la cannabis. Esa información está off the record, pero nosotros la tuvimos directamente de algunas personas que participaron de ese proceso, pero eso no quedó registrado. O sea, y también sé y he visto y veo permanentemente los efectos que está teniendo sobre los niños con epilepsia. Eso es una situación que me ha tocado acompañar desde cerca. O sea, los efectos de la cannabis están recién empezándose a descubrir desde la ciencia más tradicional, pero desde el uso ancestral, el uso desde una visión de ser humano que necesita recrear su contacto con la realidad hoy día, porque hoy día el mal uso de sustancias tiene justamente que ver con eso, con que nuestra sociedad ha materializado todo, que estudia la neurona, si tiene una dendrita más, una dendrita menos, y la experiencia del ser humano que tiene esa neurona con una dendrita más, una dendrita menos, deja de ser relevante. Es que entonces, hay dos ámbitos, el terapéutico, como mencionas tú, y también el recreacional. Para ti, en los dos ámbitos, esto no produce ningún tipo de daño. No, o sea, es que yo tengo... No importa si uno se fume, no sé, 10 si la cannabis mal usada, acompañada, más encima las cosas que se venden en el mercado no son marihuana sola, venden marihuana con solventes, es una cosa que... No, la cannabis pura pero para ti. la planta cannabis puede ser mal usada y puede ser bien usada, pero no es la culpable de los daños.
La planta efectivamente puede ocasionar daños si es mal utilizada, pero justamente la represión, el prohibicionismo esconde esa realidad y hace que efectivamente el mal uso sea sin ningún control. Si se despenalizan las sustancias y se pueden estudiar de una manera adecuada, se pueden efectivamente mirar cómo sustancias naturales como la cannabis, como la ayahuasca, como el San Pedro, tienen efectos sobre la percepción de las personas y le brindan experiencias que le permiten tener experiencias trascendentes suficientes como para tener una integración psíquica superior al promedio, porque hoy día la gente sufre porque no experimenta plenitud. Y la cannabis y otras plantas han acompañado al ser humano en ese tipo de experiencia. Y eso también es ciencia y eso también es parte de lo que hay que aprender a tener interés en conocer sin restringir. Yo comprendo las aprensiones del doctor, pero también comprendo que su visión de la medicina es bien materialista. Jorge, una consulta respecto al tema legal que se quiere implementar en este proyecto de ley, que casi ley ya, de la República. Se critica mucho que aquí se legislan leyes Jurel tipo Salmón, que finalmente no dicen ni una cosa ni otra, y que esta ley que permite el autocultivo igual va a generar microtráfico. Igual la gente va a burlar este tema, igual va a ser una pantalla simplemente para lo que es de frentón el tráfico y no solamente se va a quedar en un autocultivo que esté liberado de cualquier sanción penal. Sí, lo que pasa es que quien cultive, aunque sea una planta, para venderla y traficar con ella, debería ser sancionado. Y eso el Estado deberá demostrar que la persona no está cultivando para su consumo personal. De hecho, también que se coloque una cifra, que sea 10 plantas, 20, me parece que el tema no es el número, me parece que el tema es que si yo cultivo para vender y lucrar con eso, todavía seguiré siendo una conducta ilícita. Pero me parece importante, hay un fallo de la Corte Suprema que con la actual legislación establece un ámbito de resguardo de la privacidad que me parece correcto. Hace 2 semanas atrás sale una sentencia donde a una persona se le condena por cultivar plantas sin la autorización correspondiente y por tanto estaba sancionada por la ley de tráfico. Y estamos hablando de plantas de marihuana. Y lo que se hará la Corte Suprema es que el cultivo en el ámbito privado, para el consumo privado, sea individual o colectivo, está protegido por un ámbito de privacidad donde, en primer lugar, el Estado no debe intervenir, pero además que no daña el bien jurídico que es la salud pública. Es una conducta que hacen adultos, de forma privada, y por tanto, aunque pudiese hacerle daño, y ahí está toda la discusión de salud, digamos, de por medio, al tratarse de una persona adulta tiene ese espacio de libertad. Hay un sinnúmero de conductas que como adultos nos reconocemos que son parte de la libertad y que el Estado, por ejemplo, la obesidad es mala, o sea, la cantidad de información científica que hay de eso es enorme, pero el Estado no me saca a las 5 de la mañana a trotar para que yo mantenga el peso correcto. ¿Ya? Por poner un ejemplo, hay muchas conductas que son muy malas, pero el individuo toma decisiones y eso es parte de la libertad. Y ahí que yo creo que el Estado, en esta y otras cosas, debe intentar intervenir menos donde no debe, porque la cantidad de recursos que son limitados. Yo entre meter plata para tener más represión, colocaría más plata para hacer más estudios, más concientización, más información en los colegios de todo nivel y trabajar con la prevención y la rehabilitación de personas que sean adictas, digamos. Por eso es que yo desconfío tanto de esta mirada represiva y siempre sancionadora y que la marihuana sea noticia en la tele cuando hay decomiso, incautación y gente presa.